El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, Dios les bendiga. Gracias por conectarse a este devocional. Estamos contentos, agradecidos con Dios también que nos permite compartir la palabra de Dios en esta mañana. Le he titulado este devocional La victoria de Dios, ¿sí? Y vamos a ver qué es la victoria de Dios a través de su Espíritu Santo, a través de que Él elige un ejército especial, un ejército poderoso, un ejército diligente. Y vamos a estudiar Jueces capítulo número 7. Dios llama a Gedeón para la guerra, para levantarlo como un caudillo y llevar adelante al pueblo de Israel. Y él estaba ahí escondido entre el trigo y resguardándose de la guerra, pero Dios lo llama y le dice: varón valiente y esforzado, guerrero esforzado, le llama Dios a Gedeón. Y bueno, Gedeón le pide algunas señas, como el vellón que es mojado por el rocío y alrededor de la tierra queda seco, o al otro día también le dice: no, compruébame que realmente tú eres el que me estás llamando. Y le da también esa señal de que al día siguiente el vellón está seco y todo el rocío en la tierra. Entonces él está confirmando, Dios le confirma que es el llamado de Dios. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es de que cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos está hablando, tenemos que saber que es de Él el llamado. Somos llamados por Él, no por nosotros mismos. Tenemos un llamado a servir al Señor, tenemos un llamado de ser salvos primeramente y un llamado de parte de Dios divino a tu corazón, a mi corazón, de que Él es el que nos está llamando. No somos nosotros los que nos ponemos, es su presencia misma la que nos llama. Así también en Gedeón vemos que ese llamado fue directamente de Dios. Y yo quiero iniciar también leyendo el capítulo 7, el verso número, si ustedes tienen ahí su Biblia, pueden abrirla, pueden escudriñarla, y si no, pues estar anotando los versos que vamos a ir hablando para que usted pueda tomar nota y estudiarlos más adelante. Qué hermosa es la palabra, qué poderosa es la palabra. Y aquí está, dice la palabra de Dios: levantándose pues, el verso número 1, de mañana Jorobal, al cual es Gedeón. Esta palabra también se la dio Dios, que quiere decir el que está luchando contra él, ¿sí? Porque los madianitas estaban en contra del pueblo de Israel, y ellos vieron, ¿no?, en el capítulo 6 que Gedeón derrotó el altar de Baal y de Acera, y aquí le dice ese nombre, el que está contra Baal. Y dice la palabra de Dios, dice: y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del More, en el valle. Dice el 2: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Eran más de 30,000 soldados, y les dice Dios: son mucha gente. Y empieza reclutamiento. Primeramente le dice que los que tienen miedo se regresen, porque estos que tenían miedo iban a hacer desfallecer el ánimo de los otros. Así es que se volvieron 22,000 y se quedaron solamente 10,000 guerreros. Y nuevamente empieza a hacer elección. Nuevamente la palabra de Dios nos dice ahí en este capítulo que todavía es mucha gente. Dice: vayan a tomar agua y separen los que lamen el agua con la lengua como perros, y sepárenlos de los que se están arrodillando a beber agua, ¿sí? Esto también nos habla de que Dios mira, ¿verdad? Mira también el corazón de la persona, la valentía,
el relajamiento. Hay un comentarista que dice que es como visceral, ¿verdad? Las personas que son como relajadas, tranquilas, con dominio propio, con prudencia, fueron los que tomaron agua así con la mano, ¿sí? Y no se agacharon, sino que estaban como alerta de lo que sucedía alrededor de ellos. Y estos fueron 300 hombres los que Dios estaba aquí eligiendo, los que se llevaron con la mano el agua para beberla, ¿sí? No así los que se hincaron y los que estaban ahí como lamiendo el agua como perros, ¿sí? En el verso número, así dice la palabra de Dios, no vayan a decir que yo estoy aquí diciendo cosas, ¿verdad? Pero así nos dice la palabra de Dios en el verso número 6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Y asimismo le dice Jehová a Gedeón: con estos 300 hombres voy a salvarlos, para que el pueblo no se jacte y diga que fue de él la victoria. Y dice los demás, dice, yo con estos 300 hombres te voy a dar en tus manos a los madianitas, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar, ¿sí? Entonces en el verso aquí podemos aprender eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar siempre alertas, tenemos que estar despiertos, como dice en Efesios capítulo 5, dice, despiértate tú que duermes, ¿verdad? Entre los muertos, y te alumbrará Jesucristo, te alumbrará Dios. En Efesios 6:11 nos dice, vestíos de toda la armadura espiritual de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Hombres con prudencia, hombres espirituales, hombres guerreros, revestidos del poder de lo alto, ¿verdad? Y aquí, como les decía, son hombres con dominio propio. Creo que nosotros podemos aplicarlo en cualquier lucha espiritual que tengamos. Acuérdense que nosotros no tenemos lucha contra sangre, ni contra el humano, sino contra potestades y huestes de maldad, dice la palabra del Señor. Entonces, y también vemos que nosotros tenemos que ser revestidos del poder de lo alto para poder tener esas victorias que Dios nos da a través de guerrear en oración, de revestirnos de luz, de revestirnos de la palabra de Dios, de revestirnos de la armadura de la oración, de revestirnos de su gloria en nuestra vida, de revestirnos de su Espíritu Santo para poder vencer toda batalla que estamos nosotros teniendo, ya sea tal vez contigo mismo, tal vez con alguna situación en tu casa. Es la oración la que te va a dar la victoria, es Dios a través, mejor dicho, de la oración. El verso número 8 al 14, ahí vemos cómo Dios le dio sabiduría para la guerra. Dice la palabra de Dios que esos 300 hombres tenían trompetas, ¿sí? Tenían esas trompetas y fueron usadas en el momento adecuado, en el momento que Dios les indicó. Tenían esas trompetas para tocarlas, y cántaros, y también tenían antorchas, ¿sí? Que Dios les iba a indicar cuándo la iban a usar. Entonces Dios les dice que si, también le dice esta indicación a Gedeón, que si él tenía temor de descender a tomar a los madianitas, que primero bajara y fuera con su criado Fura, es el nombre de su criado, y escuchara los que los madianitas estaban hablando, lo que ellos decían. Entonces él escucha este sueño que estaban ellos hablando, una revelación, ¿verdad? Aquí es un sueño que Dios les da, a diferencia de los sueños de José, que los interpreta, ¿verdad? Como Dios, el Espíritu Santo de Dios le está diciendo, y Daniel también, que tiene sueños. Aquí dice que los madianitas no eran israelitas, pero sin embargo estaba revelando lo que iba a suceder. Y ellos decían que el pan de cebada, ¿verdad? Que ellos veían el pan de cebada, y aquí está considerado el pan de cebada diferente al pan de trigo, de un precio inferior, considerado, ¿verdad? Como un grano también inferior al grano de trigo. Entonces dice que ellos este sueño tuvieron, y donde venían este pan de cebada,
en el verso número 13, que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y así dice, su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó este relato y su interpretación, dice la Biblia, que adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Así es de que vemos esta victoria con esta seguridad que va Gedeón escuchando las madianitas que ya estaban diciendo estamos derrotados por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios. El verso número 16, ahí está con esas armas espirituales y esto quiero que nosotros podamos ponerlo en práctica también nosotros. Dice, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aquí vemos que hay armas espirituales, ¿sí? Como las trompetas que eran sonadas cuando era un sonido de guerra. Y dice que los cántaros también fueron estrellados, dice en el verso número 18, yo tocaré la trompeta. Bueno, vamos a leer desde el 17. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Así lo hicieron, y como habían dividido las guardias, dice aquí, en el verso 19, y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando tocaba renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaba en sus manos. ¿Qué sucedió después? Aquí ellos hicieron esto como Gedeón lo estaba haciendo y como Dios también le había indicado esta estrategia militar, y los hombres que estaban ahí huyeron, los madianitas huyeron, ¿sí? Dice el verso 20, y los 3 escuadrones que estaban repartidos en los 300 hombres tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y por Gedeón. Así estuvieron estos hombres tocando y tuvieron la victoria, ¿sí? Dice la Biblia que huyeron dando gritos los madianitas, y luego cuando huyeron también estaba allí otra tribu de Israel que los encontraron para destruirlos, ¿verdad? Al enemigo. ¿Qué nos enseña? Que son armas espirituales. También lo podemos ilustrar como en Segunda de Crónicas capítulo 20, donde Josafat a través del Espíritu Santo de Dios les indica que tienen que adorar, ¿verdad? Y estar dando ahí ese ruido de guerra, tocando las trompetas, y los pueblos enemigos, los moabitas y otros pueblos ahí, se emboscan entre ellos y son destruidos. Asimismo, nosotros tenemos esa armadura espiritual de la adoración, la alabanza, el ruido de guerra, que es a través del Espíritu Santo de Dios, que nosotros podemos hacer, ¿verdad? En oración, en alabanza al Señor. Solo te dejo con el verso de Zacarías 4:6 en la última parte, donde dice que Dios le dice a Zorobabel, ¿verdad? No es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Son armas espirituales que tú y yo tenemos que tomarlas, ¿verdad? En Efesios 6 nos dice que son armas, la vestidura espiritual que tiene que tener el creyente, no quitársela nunca, y sobre todo, ¿verdad? La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo de Dios, para guerrear y tener victorias. Yo te animo que oremos, que digamos al Señor, Señor, quiero ser de ese ejército elegido, de ese ejército revestido por tu Espíritu Santo. Padre,
Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra que nos anima, que nos da, Señor, visión, Padre, que nos da dirección, que nos da, Señor, aliento y ánimo, Padre. Si tenemos alguna lucha espiritual, si tenemos alguna situación, Padre, que nos esté, Dios, agobiando, nos tomamos, Señor, de tu Espíritu Santo. Dios, recordamos que tenemos la armadura espiritual sobre nuestra vida, Padre, que dice Efesios capítulo 6, Padre, y que tú, Señor, sabemos que tú nos has elegido, que nuestro corazón está, Señor, cautivado primeramente por ti, por tu presencia gloriosa, Dios, y luchamos y vamos hacia adelante, Dios, y declaramos ya tu victoria, Padre, porque tú ya nos has dado tu victoria, Padre, en cualquier lucha que nosotros estemos teniendo. Declaramos que ya está tu victoria, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Padre, a cada familia, a cada persona, Señor, que está escuchando, viendo este audio, que tú le des victoria, Señor, por tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Son de la persona, la valentía, el relajamiento. Hay un comentarista que dice que es como visceral, ¿verdad? Las personas que son como relajadas, tranquilas, con dominio propio, con prudencia, fueron los que tomaron agua así con la mano, ¿sí? Y no se agacharon, sino que estaban como alerta de lo que sucedía alrededor de ellos. Y estos fueron 300 hombres los que Dios estaba aquí eligiendo, los que se llevaron con la mano el agua para beberla, ¿sí? No así los que se hincaron y los que estaban ahí como lamiendo el agua como perros, ¿sí? En el verso número, así dice la palabra de Dios, no vayan a decir que yo estoy aquí diciendo cosas, ¿verdad? Pero así nos dice la palabra de Dios en el verso número 6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Y asimismo le dice Jehová a Gedeón: con estos 300 hombres voy a salvarlos, para que el pueblo no se jacte y diga que fue de él la victoria. Y dice los demás, dice, yo con estos 300 hombres te voy a dar en tus manos a los madianitas, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar, ¿sí? Entonces en el verso aquí podemos aprender eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar siempre alertas, tenemos que estar despiertos, como dice en Efesios capítulo 5, dice, despiértate tú que duermes, ¿verdad?, entre los muertos, y te alumbrará Jesucristo, te alumbrará Dios. En Efesios 6:11 nos dice, vestíos de toda la armadura espiritual de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Hombres con prudencia, hombres espirituales, hombres guerreros, revestidos del poder de lo alto, ¿verdad? Y aquí, como les decía, son hombres con dominio propio. Creo que nosotros podemos aplicarlo en cualquier lucha espiritual que tengamos. Acuérdense que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni contra el humano, sino contra potestades y huestes de maldad, dice la palabra del Señor. Entonces, y también vemos que nosotros tenemos que ser revestidos del poder de lo alto para poder tener esas victorias que Dios nos da a través de guerrear en oración, de revestirnos de luz, de revestirnos de la palabra de Dios, de revestirnos de la armadura de la oración, de revestirnos de su gloria en nuestra vida, de revestirnos de su Espíritu Santo para poder vencer toda batalla que estamos nosotros teniendo, ya sea tal vez contigo mismo, tal vez con alguna situación en tu casa. Es la oración la que te va a dar la victoria, es Dios a través, mejor dicho, de la oración. El verso número
8 al 14, ahí vemos cómo Dios le dio sabiduría para la guerra. Dice la palabra de Dios que esos 300 hombres tenían trompetas, ¿sí? Tenían esas trompetas y fueron usadas en el momento adecuado, en el momento que Dios les indicó. Tenían esas trompetas para tocarlas y cántaros, y también tenían antorchas, ¿sí? Que Dios les iba a indicar cuándo la iban a usar. Entonces Dios les dice que si, también le dice esta indicación a Gedeón, que si él tenía temor de descender a tomar a los madianitas, que primero bajara y fuera con su criado Fura, es el nombre de su criado, y escuchara los madianitas estaban hablando, lo que ellos decían. Entonces él escucha este sueño que estaban ellos hablando, una revelación, ¿verdad? Aquí es un sueño que Dios les da, a diferencia de los sueños de José, que los interpreta, ¿verdad? Como Dios, el Espíritu Santo de Dios le está diciendo, y Daniel también, que tiene sueños. Aquí dice que los madianitas no eran israelitas, pero sin embargo estaba revelando lo que iba a suceder. Y ellos decían que el pan de cebada, ¿verdad? Que ellos veían el pan de cebada, y aquí está considerado el pan de cebada diferente al pan de trigo, de un precio inferior, considerado, ¿verdad? Como un grano también inferior al grano de trigo. Entonces dice que ellos este sueño tuvieron, y donde venían este pan de cebada, en el verso número 13, que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y así dice, su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó este relato y su interpretación, dice la Biblia, que adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Así es de que vemos esta victoria con esta seguridad, que va Gedeón escuchando las madianitas que ya estaban diciendo, estamos derrotados por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios. El verso número 16, ahí está con esas armas espirituales, y esto quiero que nosotros podamos ponerlo en práctica también nosotros. Dice, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aquí vemos que hay armas espirituales, ¿sí? Como las trompetas, que eran sonadas cuando era un sonido de guerra, y dice que los cántaros también fueron estrellados. Dice en el verso número 18, yo tocaré la trompeta. Bueno, vamos a leer desde el 17. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Así lo hicieron, y como habían dividido las guardias, dice aquí, en el verso 19, y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando tocaba renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaba en sus manos. ¿Qué sucedió después? Aquí ellos hicieron esto como Gedeón lo estaba haciendo, y como Dios también le había indicado esta estrategia militar, y los hombres que estaban ahí huyeron, los madianitas huyeron, ¿sí? Dice el verso 20, y los 3 escuadrones que estaban repartidos en los 300 hombres tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y por Gedeón. Así estuvieron estos hombres tocando, y tuvieron la victoria, ¿sí? Dice la Biblia que huyeron dando gritos los madianitas, y luego cuando huyeron también estaba allí otra tribu de Israel,
que los encontraron para destruirlos, ¿verdad? Al enemigo. ¿Qué nos enseña? Que son armas espirituales. También lo podemos ilustrar como en Segunda de Crónicas, capítulo 20, donde Josafat, a través del Espíritu Santo de Dios, les indica que tienen que adorar, ¿verdad? Y estar dando ahí ese ruido de guerra, tocando las trompetas, y los pueblos enemigos, los moabitas y otros pueblos ahí, se emboscan entre ellos y son destruidos. Asimismo, nosotros tenemos esa armadura espiritual de la adoración, la alabanza, el ruido de guerra que es a través del Espíritu Santo de Dios, que nosotros podemos hacer, ¿verdad? En oración, en alabanza al Señor. Solo te dejo con el verso de Zacarías 4:6 en la última parte, donde dice que Dios le dice a Zorobabel, ¿verdad? No es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Son armas espirituales que tú y yo tenemos que tomarlas, ¿verdad? En Efesios 6 nos dice que son armas, la vestidura espiritual que tiene que tener el creyente, no quitársela nunca, y sobre todo, ¿verdad? La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo de Dios, para guerrear y tener victorias. Yo te animo que oremos, que digamos al Señor, Señor, quiero ser de ese ejército elegido, de ese ejército revestido por tu Espíritu Santo. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra que nos anima, que nos da, Señor, visión, Padre, que nos da dirección, que nos da, Señor, aliento y ánimo, Padre. Si tenemos alguna lucha espiritual, si tenemos alguna situación, Padre, que nos esté, Dios, agobiando, nos tomamos, Señor, de tu Espíritu Santo. Dios, recordamos que tenemos la armadura espiritual sobre nuestra vida, Padre, que dice Efesios capítulo 6, Padre, y que tú, Señor, sabemos que tú nos has elegido, que nuestro corazón está, Señor, cautivado primeramente por ti, por tu presencia gloriosa, Dios, y luchamos y vamos hacia adelante, Dios, y declaramos ya tu victoria, Padre, porque tú ya nos has dado tu victoria, Padre, en cualquier lucha que nosotros estemos teniendo. Declaramos que ya está tu victoria, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Padre, a cada familia, a cada persona, Señor, que está escuchando, viendo este audio, que tú le des victoria, Señor, por tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Torchas, sí, que Dios les iba a indicar cuándo la iban a usar. Entonces Dios les dice que si, también le dice esta indicación a Gedeón, que si él tenía temor de descender a tomar a los madianitas, que primero bajara y fuera con su criado, Fura es el nombre de su criado, y escuchara los madianitas estaban hablando, lo que ellos decían. Entonces él escucha este sueño que estaban ellos hablando, una revelación, ¿verdad? Aquí es un sueño que Dios les da, a diferencia de los sueños de José, que los interpreta, ¿verdad? Como Dios, el Espíritu Santo de Dios le está diciendo, y Daniel también, que tiene sueños. Aquí dice que los madianitas no eran israelitas, pero sin embargo estaba revelando lo que iba a suceder. Y ellos decían que el pan de cebada, ¿verdad? Que ellos veían el pan de cebada, y aquí está considerado el pan de cebada diferente al pan de trigo, de un precio inferior, considerado, ¿verdad? Como un grano también inferior al grano de trigo. Entonces dice que ellos este sueño tuvieron, y donde venían este pan de cebada, en el verso número 13, que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la
tienda cayó. Y así dice, su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó este relato y su interpretación, dice la Biblia, que adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Así es de que vemos esta victoria con esta seguridad que va Gedeón escuchando las madianitas que ya estaban diciendo estamos derrotados por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios. El verso número 16, ahí está con esas armas espirituales y esto quiero que nosotros podamos ponerlo en práctica también nosotros. Dice, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aquí vemos que hay armas espirituales, ¿sí? Como las trompetas que eran sonadas cuando era un sonido de guerra. Y dice que los cántaros también fueron estrellados, dice en el verso número 18, yo tocaré la trompeta. Bueno, vamos a leer desde el 17. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Así lo hicieron, y como habían dividido las guardias, dice aquí, en el verso 19, y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando tocaba renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaba en sus manos. ¿Qué sucedió después? Aquí ellos hicieron esto como Gedeón lo estaba haciendo y como Dios también le había indicado esta estrategia militar, y los hombres que estaban ahí huyeron, los madianitas huyeron, ¿sí? Dice el verso 20, y los 3 escuadrones que estaban repartidos en los 300 hombres tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y por Gedeón. Así estuvieron estos hombres tocando y tuvieron la victoria, sí, dice la Biblia que huyeron dando gritos los madianitas, y luego cuando huyeron también estaba allí otra tribu de Israel que los encontraron para destruirlos, ¿verdad? Al enemigo. ¿Qué nos enseña? Que son armas espirituales. También lo podemos ilustrar como en Segunda de Crónicas capítulo 20, donde Josafat a través del Espíritu Santo de Dios les indica que tienen que adorar, ¿verdad? Y estar dando ahí ese ruido de guerra, tocando las trompetas, y los pueblos enemigos, los moabitas y otros pueblos ahí, se emboscan entre ellos y son destruidos. Asimismo, nosotros tenemos esa armadura espiritual de la adoración, la alabanza, el ruido de guerra que es a través del Espíritu Santo de Dios, que nosotros podemos hacer, ¿verdad? En oración, en alabanza al Señor. Solo te dejo con el verso de Zacarías 4:6 en la última parte, donde dice que Dios le dice a Zorobabel, ¿verdad? No es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Son armas espirituales que tú y yo tenemos que tomarlas, ¿verdad? En Efesios 6 nos dice que son armas, la vestidura espiritual que tiene que tener el creyente, no quitársela nunca, y sobre todo, ¿verdad? La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo de Dios, para guerrear y tener victorias. Yo te animo que oremos, que digamos al Señor, Señor, quiero ser de ese ejército elegido, de ese ejército revestido por tu Espíritu Santo. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra que nos anima, que nos da, Señor, visión, Padre, que nos da dirección, que nos da, Señor,
aliento y ánimo, Padre. Si tenemos alguna lucha espiritual, si tenemos alguna situación, Padre, que nos esté, Dios, agobiando, nos tomamos, Señor, de tu Espíritu Santo. Dios, recordamos que tenemos la armadura espiritual sobre nuestra vida, Padre, que dice Efesios capítulo 6, Padre, y que tú, Señor, sabemos que tú nos has elegido, que nuestro corazón está, Señor, cautivado primeramente por ti, por tu presencia gloriosa, Dios, y luchamos y vamos hacia adelante, Dios, y declaramos ya tu victoria, Padre, porque tú ya nos has dado tu victoria, Padre, en cualquier lucha que nosotros estemos teniendo. Declaramos que ya está tu victoria, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Padre, a cada familia, a cada persona, Señor, que está escuchando, viendo este audio, que tú le des victoria, Señor, por tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aquí vemos que hay armas espirituales, ¿sí? Como las trompetas que eran sonadas cuando era un sonido de guerra, y dice que los cántaros también fueron estrellados, dice en el verso número 18, yo tocaré la trompeta. Bueno, vamos a leer desde el 17. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Así lo hicieron, y como habían dividido las guardias, dice aquí, en el verso 19, y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando tocaba renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaba en sus manos. ¿Qué sucedió después? Aquí ellos hicieron esto como Gedeón lo estaba haciendo y como Dios también le había indicado esta estrategia militar, y los hombres que estaban ahí huyeron, los madianitas huyeron, ¿sí? Dice el verso 20, y los 3 escuadrones que estaban repartidos en los 300 hombres tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y por Gedeón. Así estuvieron estos hombres tocando y tuvieron la victoria, sí, dice la Biblia que huyeron dando gritos los madianitas, y luego cuando huyeron también estaba allí otra tribu de Israel que los encontraron para destruirlos, ¿verdad?, al enemigo. ¿Qué nos enseña? Que son armas espirituales. También lo podemos ilustrar como en Segunda de Crónicas capítulo 20, donde Josafat a través del Espíritu Santo de Dios les indica que tienen que adorar, ¿verdad?, y estar dando ahí ese ruido de guerra, tocando las trompetas, y los pueblos enemigos, los moabitas y otros pueblos ahí, se emboscan entre ellos y son destruidos. Asimismo, nosotros tenemos esa armadura espiritual de la adoración, la alabanza, el ruido de guerra, que es a través del Espíritu Santo de Dios, que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, en oración, en alabanza al Señor. Solo te dejo con el verso de Zacarías 4:6 en la última parte, donde dice que Dios le dice a Zorobabel, ¿verdad?, no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Son armas espirituales que tú y yo tenemos que tomarlas, ¿verdad? En Efesios 6 nos dice que son armas
la vestidura espiritual que tiene que tener el creyente, no quitársela nunca y sobre todo, ¿verdad? La palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo de Dios para guerrear y tener victorias. Yo te animo que oremos, que digamos al Señor, Señor, quiero ser de ese ejército elegido, de ese ejército revestido por tu Espíritu Santo. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra que nos anima, que nos da, Señor, visión, Padre, que nos da dirección, que nos da, Señor, aliento y ánimo, Padre. Si tenemos alguna lucha espiritual, si tenemos alguna situación, Padre, que nos esté, Dios, agobiando, nos tomamos, Señor, de tu Espíritu Santo. Dios, recordamos que tenemos la armadura espiritual sobre nuestra vida, Padre, que dice Efesios capítulo 6, Padre, y que tú, Señor, sabemos que tú nos has elegido, que nuestro corazón está, Señor, cautivado primeramente por ti, por tu presencia gloriosa, Dios, y luchamos y vamos hacia adelante, Dios, y declaramos ya tu victoria, Padre, porque tú ya nos has dado tu victoria, Padre, en cualquier lucha que nosotros estemos teniendo, declaramos que ya está tu victoria, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Padre, a cada familia, a cada persona, Señor, que está escuchando, viendo este audio, que tú le des victoria, Señor, por tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Espada de Jehová y por Gedeón. Así estuvieron estos hombres tocando y tuvieron la victoria. Así dando, dice la Biblia, que huyeron dando gritos los madianitas. Y luego cuando huyeron también estaba allí otra tribu de Israel que los encontraron para destruirlos, ¿verdad? Al enemigo. ¿Qué nos enseña? Que son armas espirituales. También lo podemos ilustrar como en Segunda de Crónicas capítulo 20, donde Josafat a través del Espíritu Santo de Dios les indica que tienen que adorar, ¿verdad? Y estar dando ahí ese ruido de guerra, tocando las trompetas, y los pueblos enemigos, los moabitas y otros pueblos ahí, se emboscan entre ellos y son destruidos. Asimismo, nosotros tenemos esa armadura espiritual de la adoración, la alabanza, el ruido de guerra que es a través del Espíritu Santo de Dios, que nosotros podemos hacer, ¿verdad? En oración, en alabanza al Señor. Solo te dejo con el verso de Zacarías 4:6 en la última parte, donde dice que Dios le dice a Zorobabel, ¿verdad? No es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Son armas espirituales que tú y yo tenemos que tomarlas, ¿verdad? En Efesios 6 nos dice que son armas, la vestidura espiritual que tiene que tener el creyente, no quitársela nunca y sobre todo, ¿verdad? La palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo de Dios para guerrear y tener victorias. Yo te animo que oremos, que digamos al Señor, Señor, quiero ser de ese ejército elegido, de ese ejército revestido por tu Espíritu Santo. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra que nos anima, que nos da, Señor, visión, Padre, que nos da dirección, que nos da, Señor, aliento y ánimo, Padre. Si tenemos alguna lucha espiritual, si tenemos alguna situación, Padre, que nos esté, Dios, agobiando, nos tomamos, Señor, de tu Espíritu Santo. Dios, recordamos que tenemos la armadura espiritual sobre nuestra vida, Padre, que dice Efesios capítulo 6, Padre, y que tú, Señor, sabemos que tú nos has elegido, que nuestro corazón está, Señor, cautivado primeramente por ti, por tu presencia gloriosa, Dios, y luchamos y vamos hacia adelante,
Dios, y declaramos ya tu victoria, Padre, porque tú ya nos has dado tu victoria, Padre, en cualquier lucha que nosotros estemos teniendo. Declaramos que ya está tu victoria, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Padre, a cada familia, a cada persona, Señor, que está escuchando, viendo este audio, que tú le des victoria, Señor, por tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cuatro, 6, en la última parte donde dice que Dios le dice a Zorobabel, ¿verdad? No es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Son armas espirituales que tú y yo tenemos que tomarlas, ¿verdad? En Efesios 6 nos dice que son armas, la vestidura espiritual que tiene que tener el creyente, no quitársela nunca, y sobre todo, ¿verdad?, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo de Dios, para guerrear y tener victorias. Yo te animo que oremos, que digamos al Señor: Señor, quiero ser de ese ejército elegido, de ese ejército revestido por tu Espíritu Santo. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra que nos anima, que nos da, Señor, visión, Padre, que nos da dirección, que nos da, Señor, aliento y ánimo, Padre. Si tenemos alguna lucha espiritual, si tenemos alguna situación, Padre, que nos esté, Dios, agobiando, nos tomamos, Señor, de tu Espíritu Santo. Dios, recordamos que tenemos la armadura espiritual sobre nuestra vida, Padre, que dice Efesios capítulo 6, Padre, y que tú, Señor, sabemos que tú nos has elegido, que nuestro corazón está, Señor, cautivado primeramente por ti, por tu presencia gloriosa, Dios, y luchamos y vamos hacia adelante, Dios, y declaramos ya tu victoria, Padre, porque tú ya nos has dado tu victoria, Padre, en cualquier lucha que nosotros estemos teniendo. Declaramos que ya está tu victoria, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Padre, a cada familia, a cada persona, Señor, que está escuchando, viendo este audio, que tú le des victoria, Señor, por tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra que nos anima, que nos da, Señor, visión, Padre, que nos da dirección, que nos da, Señor, aliento y ánimo, Padre. Si tenemos alguna lucha espiritual, si tenemos alguna situación, Padre, que nos esté, Dios, agobiando, nos tomamos, Señor, de tu Espíritu Santo. Dios, recordamos que tenemos la armadura espiritual sobre nuestra vida, Padre, que dice Efesios capítulo 6, Padre, y que tú, Señor, sabemos que tú nos has elegido, que nuestro corazón está, Señor, cautivado primeramente por ti, por tu presencia gloriosa, Dios, y luchamos y vamos hacia adelante, Dios, y declaramos ya tu victoria, Padre, porque tú ya nos has dado tu victoria, Padre, en cualquier lucha que nosotros estemos teniendo. Declaramos que ya está tu victoria, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Padre, a cada familia, a cada persona, Señor, que está escuchando, viendo este audio, que tú le des victoria, Señor, por tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. El pan nuestro de cada día.
una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nos has elegido, que nuestro corazón está, Señor, cautivado primeramente por ti, por tu presencia gloriosa, Dios, y luchamos y vamos hacia adelante, Dios, y declaramos ya tu victoria, Padre, porque tú ya nos has dado tu victoria, Padre, en cualquier lucha que nosotros estemos teniendo, declaramos que ya está tu victoria, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Padre, a cada familia, a cada persona, Señor, que está escuchando, viendo este audio, que tú le des victoria, Señor, por tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. De tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, bendice, Padre, a cada familia, a cada persona, Señor, que está escuchando, viendo este audio, que tú le des victoria, Señor, por tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.